Bienvenidos este domingo 5 de junio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Para comenzar, escuchemos el llamamiento a la adoración que encontramos en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Antes de escuchar la predicación, entonemos juntos los siguientes cantos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
Les damos la bienvenida a esta predicación de la Iglesia Cristo Rey Eterno. El día de hoy estamos a 5 de junio del año 2022. Estamos dentro de la serie de Edificando la Casa. El título de la predicación para este día es Vivir para Servir. Y está basada en el pasaje de Josué, capítulo 24, de los versículos 14 al 28. Vamos a darle lectura y les recuerdo que mantengan su Biblia abierta mientras vamos leyendo y que además quiero pedirles que observen. Es un diálogo entre Josué y los líderes del pueblo. Vamos a darle lectura a Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 28. La palabra del Señor dice así: Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que y vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem les dio preceptos y normas. Los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó debajo de la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces les dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió al pueblo a sus respectivas propiedades. Vamos a orar. Señor, te pido que tu Santo Espíritu me dirija en este tiempo de predicación de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda ser transmitida adecuadamente. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recordar un poco quién fue Josué. Josué fue el líder de Israel, fue sucesor de Moisés y él se encargó de la supervisión de la conquista de Canaán, de la tierra prometida, y también se encargó de la distribución de la tierra a todo el pueblo. Recordemos que cuando el pueblo salió de Egipto y andaba en el desierto, fue amenazado por un pueblo, por los amalecitas. Y Dios le dio instrucciones a Moisés de que fuera Josué
el que dirigiera esa batalla. También Josué acompañaba a Moisés cuando subía al monte de Dios. Él prácticamente era la mano derecha de Moisés. También fue uno de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. En Números, capítulo 27, versículos 18 y 19, leemos: el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él, haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Vemos que oficialmente Moisés le entregó el mando que tenía a Josué. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 23, leemos: y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Así es de que Dios mismo le promete a Josué estar siempre con él. Muy bien, ya ubicamos quién era Josué, ya recordamos un poco quién era, y vamos a regresar a nuestro pasaje. Nuestro pasaje inicia diciendo por lo tanto. Cuando hablamos de por lo tanto, vemos que es una manera en la que está concluyendo lo que se había visto anteriormente. Y para contextualizar un poco, vamos a ver qué es lo que se había visto anteriormente. Voy a pedirles que en sus casas lean todo este capítulo para que lo contextualicen bien. Pero hace un resumen histórico de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y les habla desde Abraham, Isaac y Jacob, y cómo los llevó a Egipto. También de que Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto, después de haber herido al mismo pueblo de Egipto con muchas plagas. Los rescata, que los sacó de ahí, los llevó por el desierto, cuidándolos, protegiéndolos. Y en el versículo 13 dice: a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Y entonces, aquí en la lectura que tenemos, vemos una serie de exhortaciones de Josué hacia el pueblo. Pero quiero hacer una observación. En la palabra de Dios, cuando una exhortación está hablando de que no hagan algo, realmente es porque lo están haciendo. Así es de que veamos bien cuál es el mensaje que tenemos en este pasaje. En los versículos 14 al 16. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y vivan solo para el Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Aquí los está exhortando a servir al Señor y les está haciendo ver que no están haciendo lo correcto, que no están adorando y no están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Vemos que, por lo que dice, que ellos siguen con sus tradiciones, que siguen con las tradiciones que trajeron de Egipto, y lo que es peor, están adoptando las tradiciones y los dioses, los ídolos de los lugares donde ahora se encuentran. Pero el pueblo se defiende y responde: esto no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. Ellos siguen afirmando que van a adorar a Dios, que van a dejar todas esas idolatrías en las que ahora se encuentran. Pero Josué insiste en el versículo 19: ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Aquí está insistiendo, pero está insistiendo por algo que están haciendo. Así es el que los está exhortando a que dejen de hacer eso y se vuelvan al Señor.
Pero el pueblo insiste. Y Josué los exhorta nuevamente a que sirvan al Señor, y toda la asamblea acepta. Por último, Josué los exhorta a deshacerse de sus ídolos. Los versículos 22 y 24. Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Y todos contestaron: sí, lo somos, respondieron toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. ¿Cuál es la lección de este pasaje? Josué sabía que se dirigía a un pueblo, a las familias de Israel que se habían desviado de la adoración del Dios verdadero, para adorar a otros ídolos y traer las costumbres de los lugares donde ellos ahora estaban. Josué también nos exhorta a mantenernos fieles a la palabra de Dios, a seguir sus mandamientos y adorarle solo a Él, y a vivir para servirlo junto con nuestras familias. Y así como Josué puso una gran piedra para testificar contra aquel pueblo, Dios ha puesto una gran roca en la que ahora es la base y cimiento de nuestra casa, de nuestra familia. Y esa gran roca se llama Jesucristo. Dios había llevado a su pueblo a la tierra prometida, pero su pueblo no fue fiel y perdió esa tierra prometida. Dios tiene un plan perfecto para su pueblo escogido, y Él nos ofrece participar en ese pueblo. Nos ofrece vida eterna y nos ofrece la salvación como miembros de la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, leemos: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual a través de tu palabra nosotros podemos entender estas exhortaciones que nos llevan a vivir para servir. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de vida eterna en tu palabra. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Te recuerdo de algunas actividades que tendremos en los próximos meses. En el mes de julio estaremos celebrando el 4º aniversario. Oficialmente fuimos constituidos como iglesia hace 4 años, así que está atento a esta invitación. En el mes de agosto celebraremos una reunión congregacional para elegir oficiales dentro de la iglesia. A todos los miembros les animamos que estén atentos también a esta celebración de la reunión congregacional. Ya nos estamos reuniendo de manera presencial a las 10 de la mañana todos los domingos en la calle Clavel Rojo número 3105 en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Seguimos transmitiendo también por las redes a las 10:30 de la mañana. Esperamos continúes conectándote con nosotros. Hasta pronto.